Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Lituta, buenas noches. Buenas noches, no sé si nos están viendo. Alituta Mashikuna. Estoy aquí con mi hija, se llama Samantha Maiwa. De hecho, hoy hemos preparado un pequeño, no, más bien vamos a hacer un pequeño, una cancioncita infantil en quichua, en español, ya todos lo saben, pues vamos a hacer ahora en quichua, versión quichua. Así que saquen papel y lápiz porque pueden ir anotando y tal para que ustedes lo puedan cantar en su casa, en sus instituciones o en cualquier parte con quienes desee compartir pues nuestro idioma quichua. Y qué mejor que también con los niños cantando una canción infantil en quichua. Aquí está Samantha, preséntese, ¿cómo se llama? Quichua Piripangi. Alipunja Mashikuna, Nukashipilikan, Britan, Ya, Alituta. La canción que vamos a aprender es sobre Saco una manito, se llama la canción. Todos la habrán escuchado, saco una manito, la hago bailar. Todos la habrán escuchado en español, pero vamos a hacer nosotros ahora en quichua. ¿Ya? Es lo que nosotros vamos a cantar. Y de paso ustedes pueden ir copiando la letra. Después también vamos a poner en comentarios la letra y el título y todo, para que simplemente lo descarguen, lo practiquen y todo eso. Saco una manito en quichua es Shuk Makita Yuchini. Shuk, sí, Makita Yuchini, ¿vale? La canción en sí, en este momento solo vamos a leer, después ya vamos a poner pista, ¿sí? Va de esta manera. Bueno, vamos a poner ahorita en español para que puedan escucharlo. ¿Sí? Dice que saquemos los pollitos en quichua. Podría ser, sí, podría ser los pollitos en quichua. Vamos a poner en este momento la canción de Saca una manito en quichua para que puedan saber de lo que se trata, porque a veces uno no sabe también. En esta canción lo que vamos a hacer en quichua. No sé si pueden escucharlo. Saco una No puedo. manito y la hago bailar, la cierro y la abro y la vuelvo a guardar. Saco una manito y la hago bailar, la cierro y la abro y la vuelvo a guardar. Las dos manos. Saco dos manitos, las hago bailar, las cierro y las abro y las vuelvo a guardar. La, la. Sí, esa canción más o menos va de esta manera. Vamos a leer lo que dice acá. Shuk Makita Yuchini vendría a ser saco una manito, ¿sí? Shuk Makita Yuchini, tu shuchinimi. Ya, tu shuchinimi quiere decir la hago bailar. Después vendría Bichani, cierro, Pascani, abro, Washamanchurani. La pongo atrás o la pongo en su lugar. ¿Ya? Vamos a ver una vez más. Acá va a ir ya haciendo con las manitos mientras yo voy leyendo, ¿ya? Shuk Makita Yuchini, tu shuchinimi. ¿Ya? Bichani, Pascani, Washamanchurani. Ya, ahí está la primera parte. Vamos a la segunda parte. Dice Chay Shuk Makita Yuchini. Chay Shuk quiere decir saco la otra, ¿no? La otra. Chay Shuk Makita Yuchini, tu shuchinimi. Ya, Bichani, Pascani, Washamanchurani. Es bastante sencillo, la verdad. Ahora vamos con las dos manos. Dice Ishkai Makita Yuchini, tu shuchinimi. Ya, Bichani, Pascani, Washamanchurani. Sí, es así de sencillo. Son tres partes, tres estrofas, por así decirlo, que vamos a hacerlo una última vez. Después ya vamos a tratar de hacer con la canción, ya con la pista. Ya, Shuk Makita Yuchini es el título. Así rápidamente. Shuk Makita Yuchini, tu shuchinimi. Bichani, Pascani, Washamanchurani. Chay Shuk Makita Yuchini, tu shuchinimi. Bichani, Pascani, Washamanchurani. Ishkai Makita Yuchini, tu shuchinimi. Bichani, Pascani,
washaman churani. ¿Ya? Es así de sencillo, bastante fácil. También se puede hacer con los pies, únicamente lo que cambiaría es pues maki por chaki y se podría acoplar también para los pies. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a hacerlo, ya tratar de hacer con la música, a ver qué tal sale y todo. No somos expertos haciendo transmisiones ni nada, pero venga, vamos. Kichuapi, kichuapi. Shumakita yuchini tushu chinimi bichani paskani washaman churani. Echai shumakita yuchini tushu chinimi bichani paskani washaman churani. Ishkai. Ishkai makita yuchini tushu chinimi bichani paskani washaman churani. Bichani paskani washaman churani. Ya, es así de sencillo, la canción no es para nada complejo. Hace rato ya les habíamos leído el texto en sí de lo que se trata. Decía que también se puede adaptar para los pies. Solo quedaría más o menos Shukchakita Yuchini. Sería, bueno, los pies creo que no se enfocaba la cámara, pero podrían sacarlo de esta manera. Y decirlo Tushuchinimi, moverlo de un lado a otro. En vez de decir Bichani Paskani, podrían poner Kaiman Chaiman. ¿Sí? Es como decir para acá, o a este lado, o al otro lado. ¿Sí? Y la pongo a su lugar, Washaman Churani. Entonces pueden adaptarse también con Chaki, siguiendo el mismo ritmo, la misma secuencia de la canción. Y de la misma manera, para el otro pie sería Chaishu Chakita Yuchini, Tushu Chinimi, Kaiman, Chaiman, Washaman Churani. Y para los dos pies podrían saltar y ponerse adelante. ¿Sí? Y después saltar de un lado al otro y todo eso. ¿Sí? Entonces solamente es cuestión de adaptarle con otras palabritas, en este caso cambiando únicamente al chaki. Ya, vamos a hacer última vez cantada, pues como decía, la canción se trata netamente de eso. Are, kichuapi, kichuapi. Shumakita yuchini tushu chinimi bichani washaman Echai shumakita yuchini tushu chinimi bichani paskani washaman Ishkaita. Ishkai makita yuchini chinimi bichani washaman bichani paskani churani. Ya. Es así de sencillo, la canción muy rápido, porque igual en español es bastante rápido. Para alargarle un poco, decía que pueden adaptarle con Chaki. A ver, la última. Kichuapi. Shumakita. Shinji, shinji, shinji. Bichani paskani washaman churani. Stone shinji. Chaishita kita yuchini tushu chinimi. Bichani paskani washaman churani. Ishkai. Ishkai makita yuchini tushu chinimi. Bichani paskani washaman churani. Ahora vamos a hacer con los pies, ¿sí? Es la misma, ¿no? Con los pies, pero con los pies. Vamos a ver qué tal nos sale. Shukchakita yuchini tushu chinimi ali manjuki manwashaman churani. Chai shukchakita yuchini tushu chinimi Ali manjuki manwashaman churani. Ishkai chaki. Ishkai. Chini tushu chinimi Ali manjuki manwashaman churani.
Sí, sí sale con los pies también, ya nos dimos cuenta en este momento, sí sale con los pies. Bueno, sí, este es el video que queríamos compartir con ustedes, espero les haya gustado, sobre todo hayan aprendido. Paichani, Tucuimanda, agradezco a Samantha ya para cerrar algunas palabras que quieras decir. Dígalo. ¿Qué quieres decir? Muchas gracias por sus lindos comentarios. Ya, es un poco nervioso, salió al papá, somos muy nerviosos los dos. Somos tímidos, nerviosos, pero bastante guapos. A ver, ¿cómo es? San José de Jabopamba, saludos. Es la tierra donde nací, de donde soy y a donde pertenecemos. Jabopamba, Carabuela. Gracias a todos, muchas gracias. Aquí cerramos la transmisión. Si vas a ver después de este video, no olvides copiarla a un papelito y todo para que se aprendan las letras. Con nosotros nos veremos en la próxima. Chau, chau, Yupay Chani.